I'm going to speak in Spanish, or English at this point in the day, as I can barely keep that in my mind at the moment. So before I introduce the panelists, I just want to give a little bit of kind of backstory and context to specifically why we're talking about investigative reporting and why we're going to talk a little bit about Spanish-speaking and bilingual audiences in the U.S. About, goodness, like 2.5 years ago now, we had a conversation specifically around opportunities and challenges in Spanish language and bilingual investigative reporting in the context of the United States. At that point in time, I was working at the Center for Investigative Reporting and OSF in the US, so not the international office, but hosted this meeting for us to really dig into what were some of these challenges and opportunities, and to look at examples of projects that have been successful, some that had challenges along the way, and some trends really came out of that. Some were that there are huge opportunities for creating content and engaging with Spanish-speaking and bilingual audiences in the US. Another was that there's huge opportunity and need for this type of work in the reporting process, regardless of what language the content was going to be in. And CUNY was a part of that conversation way back then. Prior to this program, it was a thought, but it hadn't been created yet. So it's been really exciting for me also to just see this idea kind of come to fruition over the course of the last year. And so that brings us kind of to the current moment. So this is a great time to be able to kind of think about projects that have happened, what this space has looked like over the past 2 years, but also to look ahead and think about where are we going and what's happening in the space now. So I'm very excited to introduce our panelists here. I'm going to start on the far end with Giannina Cignini, an investigative journalist from Costa Rica, who's also the director of the data center, the data concentration program, at Columbia University, and who has too many awards to list, as do all of the panelists, so I'm not even going to try. We don't have the time. Yeah. And next is Marina Walker, Deputy Director of ICIJ, who's from Argentina. She co-managed the Panama Papers, which I'm sure you've all heard of. Also many awards. And then to my left, John Carlos Frey, who's an investigative reporter, also a documentary filmmaker, and that does a lot of work with the iFund, PBS NewsHour, and also the Marshall Project. And so he can speak to some of the interesting challenges that reporters face when working on these collaborative projects as well. And what I'm going to do before we jump into kind of the questions and the conversation is ask each of you just to give us, a brief introduction to yourself and your work, but also with an eye ahead to what you're going to be working on in the coming time. And let's just start with Giannina and we'll go in that order. Ok, bueno, yo me la paso hablando mucho inglés, entonces quiero hablar español. No sé si alguien lo entiende. El micrófono. Is there anybody? No, hay traducción simultánea. Ok, perfecto. Tranquila. Ok, ya me desentiendo. Entonces, Sí, ya. no es tu problema. No, bueno, un placer estar aquí. Gracias a Graciela por armar toda esta locura y tenernos a todos aquí sentados hablando de lo que más nos gusta, que es periodismo de investigación y periodismo en Latinoamérica y en español. Yo en los últimos 3 años he estado dirigiendo la maestría especializada en datos en Colombia y al mismo tiempo hemos ido desarrollando un piloto de sala de redacción que ya está pasando con los estudiantes. Entonces utilizamos varias vías para colaborar con diferentes medios de comunicación y publicar historias investigativas que ahora les puedo contar, pero eso es más o menos de lo que voy a hablar. Perfecto. Bueno, lindísimo estar acá. Muchísimas gracias, Graciela, y a todos. Yo trabajo en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación. ICIJ es una comunidad de periodistas de todo el mundo que decidimos salir de nuestras cuevas de lobos esteparios, que es lo que somos los periodistas de investigación, es nuestro ADN, así nos forman, incluso a veces hoy en las universidades, ojalá cada vez menos, a agarrar la primicia, a encerrarnos en nuestros mundos, a ser secretivos, o no, eso no es una buena palabra en español, ser sigilosos y en el consorcio lo que nos dimos cuenta, y hace 20 años existe, es que las historias, incluso antes de Internet, obviamente han sido siempre globales. El dinero atraviesa fronteras, la corrupción atraviesa fronteras, los containers de los que hablábamos con Giannina en el taller hace poquito. Entonces, los periodistas estaban trabajando todos sobre las mismas historias, enfocados en los mismos personajes y las mismas compañías,
pero separados. Y lo que se perdía en documentación, en información y en darle potencia realmente a la investigación era enorme. Así que bueno, en ICIJ queremos derrotar ese lobo estepario. Somos también en este momento una red de medios de comunicación porque muchos o la mayoría de esos periodistas trabajan en medios y lo que nos gusta pensar es que estamos cooptando a los medios de comunicación para que inviertan en periodismo de investigación. A muchos de ellos quizás no les nace o no tienen como una política editorial o empresarial de invertir en periodismo de investigación, pero lo que nosotros hacemos es que les vamos por la puerta de atrás, por el patio de atrás. Entonces vamos al periodista, al ser humano, no al empresario, no al jefe tampoco que está súper ocupado, vamos al ser humano y le decimos, ser humano, yo sé, hay una cosa que tú quieres, que tú quizás no tienes, que yo a lo mejor he obtenido y es información o es una historia buenísima y que va a hacer una diferencia en tu país, en la región y en el mundo. ¿La quieres? Entonces, por supuesto, el ser humano periodista, con esa ambición que todos tenemos, va a decir que sí y va a tratar de empujar dentro de su medio para que ese medio se sume a esta colaboración global, invierta los recursos que tiene que invertir. Y de esa manera cooptamos a esos medios reticentes. Eso fue lo que pasó en los papeles de Panamá, donde gracias a que 2 periodistas alemanes que recibieron esta gran filtración se iluminaron y dijeron, esto nos supera a nosotros, supera a nuestro país, supera a nuestro continente, esto es casi como si les dijera un patrimonio de la humanidad. Y vinieron al consorcio y nos dijeron, queremos que hagamos la investigación, o sea, que abramos el juego lo más posible, dentro de lo humanamente posible. Y así lo terminamos abriendo. Hoy en día, al final de cuentas, han sido más de 500 periodistas que han participado, de más de 80 países, y en total más de 110 medios de comunicación. Tengo un videíto cortito, no sé si lo quieren ver o no, que como que realmente resume muy bien lo que ha sido el impacto y el valor de las colaboraciones y nos hace pensar en el futuro. Así que ahora o después o nunca, ¿lo puedo mostrar? Ya. ¿Lo mostramos? Sí. Ok, bueno. No, pero... había un señor que me dijo que iba a hacer clic en 2 segundos y lo iba a mostrar. Pero se fue, me abandonó. Somos un grupo aquí de periodistas internacionales y queríamos hablar con Carlos Sousa. Quería comentar sobre la crítica que su empresa está ayudando a la gente a para nada. de evasión fiscal. Nada más quiero que sepan que aquí está claro, Blanqueo de está dinero. muy claro, nosotros no lavamos dinero, no aceptamos dinero, no tomamos dinero y eso es lo único que les puedo decir. Papeles de Panamá es la mayor filtración de datos de la historia. So-called Panama Papers. Panama Papers. Panama Papers, a massive leak of documents from a firm in Panama City called Mossack Fonseca. The massive amount of data was first leaked to German newspaper Süddeutsche Zeitung. It was shared with the International Consortium of Investigative Journalists. We got a message from somebody who called himself John Doe and who offered vast amounts of data, and we obviously said yes. For me, it was a miracle because there have been so many journalists around the world. It was impressive moments to realize that if we all do this as a team, the effect will be great. 11 million files accusing banks, businessmen, and over 140 politicians in 50 countries of working the system to avoid paying taxes. There's point to people with ties to Russian President Vladimir Putin. The relatives of 7 current and former Chinese leaders. Hidden assets belonging to the family of Prime Minister Nawaz Sharif. Mr. Prime Minister, what can you tell me about a company called Vintris? Well, it's a company, if I recall correctly, which is associated with one of the companies that I was on a board of. And Sigmundur Davíð Gunnlaugsson hættir sem forsætisráðherra svo ríkisstjórnin geti haldið áfram. The Icelandic Prime Minister, Mr. Gunnlaugsson, has now stood down. His wife owned a secretive offshore company with a claim on the country's collapsed banks. Panama Papers was a story that fundamentally outraged people from dozens of countries across the world. Does he realise why people are so angry? Much of this could have been avoided if our country hadn't been ripped off by the super rich
refusing to pay their taxes. We saw not only politicians get up and address Panama Papers in Parliament, we saw protests in Iceland, in Malta, in Sierra Leone and in Pakistan. It was a kind of, an earthquake of high intensity. It jolted the country, jolted the politics. Feedback was tremendous. Since Panama Papers, almost 80 different countries have launched almost 150 audits, investigations, prosecutions and arrests. The law firm Mossack Fonseca has continued to deny any wrongdoing. Earlier this year, the two founders of the firm, however, were detained in Panama as part of ongoing inquiries relating to money laundering offences. Are the Panama Papers and other revelations just the tip of a large iceberg? We are not looking at taxes here only. We found child abuse, we found weapons steal, we found terrorists, so everything. So we're not talking about some small crimes, we're talking about big crimes here. The Panama Papers investigation dominated headlines across the world, but I think more importantly, what we're still seeing even 1 year later is that investigations continue and will continue to do so for years to come. Gracias. I'm not going to say anything. My name is John Carlos Frey. I'm a U.S. correspondent for PBS NewsHour and an investigative reporter for the Marshall Project. And I work in las dos idiomas. I work in English language television, trying to do investigative reporting for broadcast that also will broadcast in Spanish simultaneously. And that tightrope is very difficult to walk. I also have some experience working in commercial television for the major networks, and their form of investigative reporting is much different than Spanish language media, which is much different than doing investigative reporting on television for independent media. So that's kind of the soup that I'm in, which, if you know much about broadcast investigative reporting, it's almost non-existent. Most of the investigative work today is done in print or online or independently. Broadcast media does not invest a lot. Most of what broadcast does today is regurgitate the news that's been produced by other outlets. So it's very difficult to get things on TV, which is still by far the largest reach. Television still has a huge reach of millions on a nightly basis. So my work is not only difficult in trying to do the reporting, which is hard enough, but it's also doubly difficult to try and get something on television. And then it's compounded by the fact that most English language media doesn't know anything about the Latino experience. So I have an uphill battle trying to decriminalize immigrants, trying to tell the truth about the border, trying to get executives in New York City that run the major networks, that Latinos are a very large representation in our country, because they're not represented in the newsrooms there. Most of the decisions, if I can say, in this group on to what gets on television, at least in the news, on a national network level, the decisions are made by rich white men. And very few women and very few people of color get to participate in what gets on the air. And there is a strong bias and an ignorance that goes along with that demographic. So there's that fight as well. So I'd certainly like to talk a little bit more about that as we go forward. One question, and maybe we'll kind of work our way backwards, but start thinking domestically and then work our way up to the global Panama Papers scale projects. But one of the things we heard yesterday from Pew around all of these the trends in Spanish language or Spanish speaking and bilingual demographics in the U.S., but we didn't hear that much about media consumption habits actually.
And when we dig into that a little bit, you see that Spanish dominant speakers and bilingual audiences still report higher levels of trust in Spanish language media, even if they're consuming English language media at higher levels. So on the one hand, you have people accessing English language news, potentially because there's more of it, who knows, but higher levels of trust in Spanish language news. So I'm just wondering if you could kind of speak to that conundrum and what the lack of investigative reporting available potentially in Spanish language might kind of mean in that context. Yeah, John Carlos, maybe you want to start. So. It's complex. Sorry. I can't pretend to say that I have an inside track on some of the questions that you've asked. I can only share my experience. If we're talking about the world of television in Spanish and in English in the United States, they might as well be on two different planets. What is broadcast in English is not broadcast in Spanish and vice versa. If there is breaking news, English language media will cover something about Donald Trump and you might not even see it in Spanish. If there's a story, let's say, about immigration or El Chapo or something like that, it might lead the news on Spanish language media and it won't be covered in English. So there is a world of opposites and differences just from the very start. And not to say that the two worlds don't meet, but breaking news in Spanish rarely filters over into English. And maybe I'm speaking a little bit too boldly, and I know that this is being recorded, and the people who hire me probably won't like my comments, but this is my reality, that there is a bias, there is an arrogance in English language broadcast media. Stories that might reach the front page of a respected Spanish language newspaper or broadcast outlet, or something like Latino USA might do an hour on a specific story, are not found to be important in English language media. So to try and compare some of the questions that you've asked are difficult because they don't even meet each other at all. So it's interesting because the major media outlets that I'm talking about actually own Spanish language television. You know, NBC News, I should say ABC News is Univision and Fusion, and NBC News is Telemundo. You know, they don't work in the same newsrooms. They don't use the same reporters or camera people. They don't use the same editors. They all live in different worlds. So it's interesting to me that the worlds don't collide. So it's very difficult to take a look at trying to find some sort of a study in the trust in media. I would say, generally speaking, to answer your question directly, one of the issues of trust, I think, at least in English language, is a campaign against the discrediting of journalists in English. And I don't find that campaign to be as prevalent in Spanish language media. I think that there is much more of a savvy in Spanish language. People read newspapers. People like to be informed. There doesn't seem to be, maybe it's changing, but there doesn't seem to be as much interest in social media and what Kim Kardashian is doing today as opposed to in English language. I think English language media is flooded with more than news. I can go to a small pueblo in Mexico and they know more about our political system than maybe an English language counterpart. So I think people still believe in the press and still receive their information from traditional channels and vehicles in Spanish than they do in English. I'm not sure if I'm comparing the two properly, and I'm not sure if in English we have a lot more access to a bunch of media crap, and in Spanish maybe there isn't as much interest. I have been in impoverished countries in Central America and sitting in a town square and have had heated political debates about what's going on in the United States because people were well informed and trust what's being read. There's also, I believe, at least in Mexico, there is
a sacredness about the press, especially because in Mexico there is a deep understanding that journalists are under fire. Mexico is the most dangerous place on the planet for journalists today. Journalists are being killed. So the reporting that's being done, the reporting that does get out, especially about those that are trying to kill them, is considered sacred. So there's a much more of a reverence. We kind of see it a little bit right now with the new administration. We see sort of a resurgence of respect for media a little bit in English language, and I think it's because we're being maligned. So it doesn't answer your question directly, but those are some of the general observations. Yo lo que voy a decir es que nosotros del consorcio vemos una decisión muy deliberada de los medios latinos de no invertir en periodismo de investigación. Cuando nos ponemos a buscar nuestros aliados y nuestros partners, siempre terminamos en lo mismo, ¿no? Que es, en nuestro caso es Univisión, y bueno que existan y que tengan esa ambición de periodismo de investigación. Un poquito ahora también el Center for Investigative Reporting, y creo que tiene un track en español y tú lo conoces más que lo que lo conozco yo. Pero más allá de eso, un gran vacío y la pérdida de oportunidad de empoderar a los ciudadanos latinos en este país a través del periodismo de investigación y de la información que se pueda revelar. Otro dato interesante es, después de los papeles de Panamá, o siempre cuando hacemos alguna de estas investigaciones, lo que pasa es que publicamos y luego recibimos una lluvia de pedidos de medios de todo el mundo que quieren acceder. Hicimos un poco una prueba de ver si recibimos algunos pedidos de medios latinos en Estados Unidos, pero lo que siempre decimos es, no vamos a dar acceso al periodista de coyuntura que quiere ver si está el nombrecito de no sé, hacer como una, que quieren hacer periodismo de investigación en 2 días. Entonces lo que hacemos es probarlos y decirles, a ver, usted haga la investigación en la data pública que hemos publicado, dígame, fundamenteme lo que va a investigar, cómo lo va a hacer, y entonces luego, sí, pues le damos acceso a la gran base de datos. De todos esos pedidos que nos llegaron de los medios de comunicación latinos, pues ninguno prosperó a ese nivel. Era la necesidad quizás de ver un nombre, porque un jefe le decía, a ver, fíjese si hay algún nombre que nos interese o alguna noticia rápida. Entonces, bueno, no lo digo como fatalismo, creo que, y eso es lo que hablaremos en la próxima parte del panel, es cuáles son las oportunidades y cómo revertimos eso, porque no puede seguir así. Yo creo que tiene que ver con el canal de distribución, el problema, porque hay muy buen periodismo de investigación que se hace en Latinoamérica. De hecho, yo ando por todo el mundo viendo periodismo de investigación, y no es porque sea latina, pero el nivel de calidad y de sofisticación del periodismo de investigación que se hace en América Latina es extraordinario. Y bueno, además tenemos un montón de condiciones. Tenemos en América Latina, ustedes no me lo van a creer, pero yo tengo una frase en donde toda esa clasificación de primer mundo, segundo mundo y tercer mundo, si usted usa esa clasificación del primer mundo, segundo mundo, tercer mundo para acceso a datos y bases de datos, Latinoamérica es el primer mundo, Europa es el tercer mundo y Estados Unidos es primer mundo, más o menos segundo, a veces depende de en qué, y les voy a explicar, porque usted va y se mete a la página del Registro Electoral de Venezuela y baja completo el padrón electoral de Venezuela, o va a Colombia y se mete y ve todas las importaciones, exportaciones, etcétera. En Europa la legislación prevalece la privacidad antes del interés público, entonces tener acceso a datos específicos sobre personas es ilegal. Entonces eso hace que el periodismo de investigación se vuelva más complicado, porque uno, ¿qué es lo que necesita tener acceso para investigar? Si no es registros públicos de este tipo, ¿verdad? Entonces, bueno, todas esas condiciones yo creo que favorecen lo que está ocurriendo, que es que el periodismo de investigación en Latinoamérica, hay una conferencia que tenemos cada año que se llama Colpin, que es, ¿cómo era? Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación. Sí. Y entonces, en Colpin tenemos... ok. Colpin, que tenemos una vez al año esta conferencia, nos juntamos toda la pandilla de periodistas de investigación que nos conocemos desde hace millones de años, ¿verdad? Y cada año llegan
llegan periodistas nuevos, buenísimos, bueno, eso pasa en un lado. Por otro lado, estamos aquí en Estados Unidos y ¿por qué digo yo que el canal de distribución es lo que está fallando? Estoy segurísima que las audiencias, no solo latinas, sino las audiencias americanas estarían interesadísimos en leer las historias que hace El Faro sobre migración, por ejemplo. ¿Y por qué es que no lo leen? Porque no está en el canal de distribución. ¿Qué está? Entonces yo creo que el problema aquí no es ni de calidad, ni de idioma, porque yo no creo que el idioma español, o sea, no creo que sea un tema ni de idioma, ni de calidad, ni de nada, sino que es un tema de distribución. That's a great point. And Marina, I'm wondering if you could maybe talk a little bit about some of the work ICIJ is doing on the database that you're working on going forward, kind of piggybacking off of Janina's point there. Lo que nosotros estamos haciendo es, queremos que la información que nosotros recolectamos sea accesible para la mayor cantidad de periodistas posible. Creemos que hemos visto hasta ahora la punta del iceberg y tenemos, no sé, más de 30 millones de documentos, y esos documentos, cada vez que surge una nueva investigación, cada vez que surge un nuevo nombre asociado a Trump o una nueva línea o pista de investigación con otro tema, se activan los papeles de Panamá, los Swiss Leaks, el HSBC y todas estas bases de datos. Lo que estamos haciendo ahora es crear lo que nosotros llamamos un Knowledge Center, que es integrar todas estas bases de datos para que los periodistas de todo el mundo con historias legítimas y verdadero interés en investigar y no gente buscando nombres, puedan acceder a esta información para poder apoyarlos en su trabajo diario. Gran cantidad de esta información está en español, porque recuerden que los papeles de Panamá es una firma panameña, y felizmente puedo reportar que en los papeles de Panamá, de los 376 que fuimos al principio, 90 eran periodistas latinoamericanos, y ellos cumplieron un rol súper fundamental en la investigación, no solo haciendo la investigación en sus propios países, pero también ayudando a colegas de todo el mundo. Esa colaboración, ese salir de sí mismos, porque yo creo que además el periodismo colaborativo en América Latina no tomó la delantera. En eso creo que los europeos tomaron la delantera y más que nada, y los latinoamericanos yo todavía los veía un poquito rezagados, ¿no? Todavía desconfiando del otro, un poquito con el lobo estepario encima. Pero a partir de los papeles de Panamá yo veo que se han como explotado estas colaboraciones. Hay una experiencia lindísima en América Latina ahora con el tema Lavallato, que es la principal historia de corrupción de la historia del continente, yo creo, de la historia del continente. Y hay varios medios que están colaborando activamente. Si ustedes están interesados en esa historia, únanse a esas redes. Creo que el periodismo del futuro y el periodismo de investigación va a ser sí o sí en redes, y el que esté por fuera de esas redes se va a quedar por fuera de la historia, y de hecho hay casos específicos de periodistas que no quisieron unirse a la red de Lavallato y ahora pues están pedaleando un poco tratando de keep up con los colegas que están compartiendo. We heard yesterday some about partnerships where, you know, organizations are producing content and then it's just being reprinted somewhere else, all the way through to deeply co-reported kind of collaborative efforts. Or this morning about the example of Lavallato. I'm wondering maybe if each of you could maybe give the crowd like one pitfall of collaborations, especially that you see happening. So you have lots of experience and examples, but then to talk about what the opportunities are and how do you make those collaborations work, especially when you're working in multiple languages across multiple countries, with big publications, small publications. I mean, it's super complicated. How do you make those things work? Bueno, yo hace 3 años empezamos un piloto en Colombia. La idea del principio era convertirnos en un hub para la colaboración, y ya está pasando. Con Univision publicamos como parte de una clase una investigación sobre los cruceros, que ya se han ganado como 2 premios, perdón. Esa fue como el estreno, y ahora estamos trabajando en colaboración con diferentes medios de comunicación, el New Yorker, ProPublica, WNYC, BuzzFeed, y lo que estamos haciendo es primero, las investigaciones nacen de 3 formas posibles. Claro, aquí ya se complica más porque somos academia, ¿verdad? No somos un medio de comunicación, entonces
¿Cómo nacen? Nacen de una clase o los estudiantes tienen que hacer una cosa que se llama, bueno, la tesis, que es un trabajo de un año entero, de todo el año académico. Entonces, como parte de la tesis, lo que estamos haciendo, y esto es un trabajo, por supuesto que es un trabajo en equipo y que lo hemos ido, la experimentación la hemos ido haciendo, bueno, Sheila Coronel, que es la decana académica de la universidad, que además ella está a cargo de la especialización en periodismo de investigación en Colombia. Entonces lo que hemos hecho colaboraciones, empezamos así, colaboraciones internas. Empezamos Sheila con sus estudiantes de investigación y yo con mis estudiantes de datos, los juntamos y los pusimos a trabajar en pareja. ¿Por qué? Porque los de investigación tienen el ADN de investigación, no es que los de data no lo tengan, pero a veces los de data están más concentrados en la técnica que en la historia. Entonces, bueno, el experimento salió buenísimo porque trabajaron juntos en el mismo tema, cada uno haciendo sus proyectos de maestría. Todo esto, por cierto, nosotros somos los únicos partners de ICIJ académicos, o la única organización académica que es miembro de ICIJ, y estuvimos en los Panama Papers y bueno, toda esta colaboración es parte, digamos, de este acuerdo con ICIJ. Y entonces, ¿qué se hace? Nacen las ideas, nacen los proyectos, y hay muchas formas en que lo estamos haciendo. Por ejemplo, yo empecé una clase que tenía, que ya terminó, obviamente estamos en verano. Desde el principio empezamos a investigar con ProPublica, sin que tuviera historia todavía. El partnership está desde el principio, entonces empezamos a investigar qué hacen. Es delicioso para los estudiantes porque, por ejemplo, ahora ellos necesitan conseguir un documento en Turquía, entonces llaman al periodista de ICIJ en Turquía y le cuentan de la historia, y se involucran, y lo mismo con los otros partners. A veces empezamos a trabajar la historia y no tenemos partner y lo conseguimos de camino, entonces también pasa así. Y ahorita lo que hemos ido haciendo es más bien convencer, porque teníamos muchas colaboraciones simultáneas pasando al mismo tiempo, tanto que se me estaba haciendo la cabeza cuadritos porque tenía que... entonces lo que hemos tratado de hacer, esto nuevo, es juntar a los partners para que trabajen juntos. Entonces es divertidísimo porque estamos trabajando en una colaboración ahora como con 6 partners que nunca han colaborado en su vida, pero ni con la mamá. Entonces uno de ellos en particular no es muy conocido por colaborar, entonces y ya está pasando, o sea, claro que la necesidad, yo lo veo como una conversión. Somos como una secta nosotros. es como una conversión. No, en serio, el espíritu de ICIJ está por necesidad o por lo que sea, pero tocando a un montón de gente que nunca en la vida había considerado compartir ni siquiera un teléfono de una fuente con su colega. O sea, yo vengo de ahí, yo vengo del lobo solitario, o sea, así me enseñaron a mí a hacer periodismo cuando yo empecé. Entonces, para mí era esto, digamos, 20 años de experiencia de ICIJ, permeando a la gente, a los editores y sobre todo a los seres humanos, como decía Marina, que son al final los que empujan este tipo de colaboraciones. Yo creo que las organizaciones no es que no sean importantes, pero a mí los jefes son menos importantes de lo que parece. Yo creo mucho en el poder de una persona. Una persona en una organización puede hacer lo que le dé la gana si se lo propone. Aunque la organización tenga X y X y X y X etiquetas y problemas y lo que sea. Y entonces el poder de uno, y más cuando son varios, todavía más fuerte. Entonces eso es lo que está pasando en el periodismo de investigación en el mundo ahora, y es que nos dimos cuenta de que no podemos investigar, el crimen es transnacional, todo es transnacional, nosotros también tenemos que ser transnacionales y además colaborativos. Una cosa que construyendo sobre lo que dijo Janina, no colaboramos porque seamos buenas personas, porque queramos tender lazos de solidaridad. Los alemanes que ustedes veían en el video nos dijeron, la forma más egoísta de hacer periodismo de investigación es colaborando. Sí. ¿Por qué? Porque socializás tu problema, el problema de los 11.5 millones de documentos que jamás hubiéramos podido resolverlo nosotros solos, ni una organización, ni un medio,
y me lo dijo muy claro Juan Luis Sanz del Faro, me dijo, mira, yo te resumo lo que es Panama Papers. Ustedes tenían como dicen ellos, un pinche problema, un gran problema, no sabían qué cuernos hacer con ese problema y decidieron que fuera el problema de toda esta gente, incluidos nosotros. Y en realidad, en parte, si quieren, pensémoslo así, es así. La otra cosa simpática de esto de que les entramos a los medios por la puerta de atrás, ustedes vieron la cantidad de dueños de medios, sobre todo en Latinoamérica, que se desayunaron el día que se publican los Panama Papers, que ellos eran parte. Y decían, pero ¿y cómo? ¿Y nosotros? Yo he puesto recursos en esta investigación, ¿y qué pasa? Porque por ese periodista audaz y que supo manejar las estructuras internas y que terminaron publicando. Por cierto, una periodista en Venezuela perdió su trabajo por los papeles de Panamá, porque al momento en que entonces esos dueños se desayunaron de que las historias estaban incomodando al poder, pues la sacaron del medio, ¿no? Como suele suceder. Any tips for collaboration? Yeah, I did a couple of years ago. I did a 1-hour documentary about immigration, the general subject matter, with an NBC News platform and Telemundo, both 1 hours, and it was very difficult. It was a clash of cultures and languages. The investigation took place in Central America and Mexico and in the United States, so we had to do work collaboratively in those different parts of the world. NBC News knows nothing about Latin America, but thinks they know everything about Latin America. And Telemundo knows everything about Latin America and how to cover it, and sort of tried to take authority in covering that part of the story. So there was a clash of culture. So one of the tips I think that I would, from experience, say is there needs to be a respect for the differences and the expertise that each collaborator has. I think that egos need to be dropped. This is an investigative piece. There really shouldn't be an ego involved here. It should be trying to get to the bottom of the story. There should be a respect for a different way and style that Spanish language television produces content. A 1-hour investigative documentary on Telemundo looks a lot different than a 1 hour in English. In Spanish, it has driving music and quick cuts, and it's maybe a little bit more flashy and intense, and in English it might look a little flat and boring. And there needs to be a respect for a different way that the two cultures or languages present their media. And sometimes there's not. Sometimes there's a clash there that the other side is doing it wrong. If some of those personality traits can be set aside for the focus of getting to the bottom of good reporting, I think that collaboration is necessary and powerful. The piece that we did together won an Emmy, an IRE Gold Medal, a couple of other really major awards for television, and I'd say 95% of the problems that we had with the collaboration were personality driven and egocentric, but you know, people saw the importance of the story and getting the story out, so that became the focus. Hay el tema de ser nice, que Sí, me encantaría que... ¿De ser nice? De ser nice. Hay un A ver, tema de... sí. no, en serio. Aunque dijimos que no colaboramos por ser nice, pero lo que les iba a decir, porque me olvidé de decir los tips por hablar de otras cosas, irme por las ramas, que en los tips era una de las principales razones por las cuales las colaboraciones fracasan es porque elegimos mal a nuestros colaboradores. O porque elegimos, como ahí sí ayer yo misma cometí ese error años atrás, que es centrarnos solamente en los skills, solamente en cuán genia la persona es y cuán top investigative reporter, y no fijarse en la totalidad de la persona. Esto, colaborar en una investigación, es un acto casi más íntimo que como yo digo, que invitar a cenar a tu casa a tus amigos. Y tú no invitas, hay ciertos amigos que tú no los invitas con otras porque saben que se va a armar, porque no lo vamos a pasar bien, porque vienen de backgrounds distintos. Entonces, arma tu equipo de colaboración pensando en esas cosas, incluida la pregunta, ¿tiene esta persona inteligencia emocional, además de ser el super genio del periodismo? ¿Y qué es la inteligencia emocional? Y no los invites. Ok.
Porque la vida es corta y las colaboraciones se pueden transformar en la peor pesadilla del mundo si tú tienes a esos egocentric personas que no han logrado realmente, que no tienen el espíritu colaborativo y nunca lo van a tener, y es bueno reconocerlo, no todo el mundo está hecho para colaborar, pero entonces no te compliques la vida tú. Lo segundo es que las colaboraciones se gestionan. Hay un gran impulso ahora por todos quieren colaborar y también se desilusionan y fracasan muchas veces porque piensan que se arman solas, que entre todos ya nos vamos a imaginar cómo es. Existe un arte de cómo colaborar y les podemos dar tips en otro momento y hablar más detenidamente, ya CIJ tiene resources, pero tiene que haber una cabeza por lo pronto, tiene que haber alguien dentro del equipo que asuma una función de servicio y de liderazgo. No podemos estar todos al mismo nivel, porque si no, ¿cómo vamos a tomar decisiones? Lo cual no significa tampoco que haya unas jerarquías súper estrictas ni nada, pero tiene que haber un liderazgo. Bueno, muchas otras cosas más que podemos... Pero eso, bueno, por suerte... Las plataformas también. Las plataformas, sí. Bueno, hablemos de los datos. Ok, pero primero lo de ser nice, porque es que en serio, vean, al cabo de los años de estar haciendo este tipo de periodismo colaborativo y de participar en proyectos como los de ICIJ, o sea, yo participé también en Wikileaks hace 1000 años, nadie se acuerda de Wikileaks ya, pero bueno, o sea, todas esas cosas colaborativas. Es cierto que lo más importante es trabajar con gente que tenga la misma motivación que uno y que no tengan grandes egos, y eso aplica a todo. O sea, en serio, hay muchos de los proyectos que hemos trabajado juntas que se vieron afectados porque una sola persona no logró eso, integrarse a la colaboración. Una manzana puede podrir el resto, además. Entonces, y eso, ¿cómo hace uno para saber quién es colaborativo o quién no? De nuevo, yo ahorita, por ejemplo, para escoger al grupo de estudiantes con los que estoy trabajando, esa fue la única cosa en la que pensé. Los skills, cualquiera los aprende. Cualquiera aprende a programar o a lo que sea si quiere, o cualquier skill, pero uno no puede aprender a ser buena gente de un día para el otro. Entonces, por eso es que primero hay que escoger a la buena gente y después los skills. Entonces, la data, para que todo esto pase, nosotros necesitamos tecnología. No puede haber colaboración transnacional sin tecnología, y ICIJ lo entendió muy bien desde que empezó a trabajar con múltiples plataformas, que Marina les va a contar después. Desde Offshore Leaks ha habido todo un desarrollo de plataformas con las que los periodistas colaboramos. Primero tiene que haber seguridad, encriptación. Hablábamos con Marina ahora de qué importante que es. O sea, un periodista de investigación que se respete no puede andar por la vida si no tiene una llave de encriptación. No, sencillamente no se puede. Y la tiene que tener posteada. ¿Para qué? Una de las razones por las que Frederick y Bastian recibieron los Panama Papers, no me van a creer, pero es por eso, porque tenían su clave PGP ahí, y a John Doe le quedó muy fácil comunicarse con ellos y iniciar esta conversación encriptada. Entonces, la tecnología no es que es determinante, pero sí ayuda y facilita que podamos tener, por ejemplo, una plataforma como el iHub, que es para seguridad, para comunicación segura, y bueno, ya ahí la dejo que Marina cuente un poco más. No, simplemente, o sea, cada proyecto va a tener sus propias necesidades, y también me imagino que ustedes habrán tenido esa misma, habrán proyectos que no son tan sensibles y podrán utilizar Dropbox y podrán utilizar a lo mejor hasta Google Docs, aunque yo ya no recomiendo usar Google Docs aún en lo que no sea sensible. Y hay otras investigaciones como algunas de las que hemos hecho que son súper sensibles, y entonces habrá que tener, bueno, sus propios servidores y sus propias medidas y su encriptación. Nosotros tenemos básicamente 3 tipos de plataforma. Una, la de comunicaciones, que es una tecnología open source a la que le hicimos cambios y la adaptamos a las necesidades del periodismo de investigación, y es como, yo le llamo, es como el Facebook del periodismo de investigación, porque se ve como un muro de Facebook, y puedes poner tu estatus y tienes tus grupos y tu avatar. ¿Y por qué lo hicimos así? Porque esa es la forma en que
todos estamos cómodos comunicándonos. ¿Quién no usa Facebook? O sea, admitámoslo, nos cuesta. Sí, tienes razón. Pero y nos ha servido y nos ha venido muy bien. La otra son, si vas a tener 11 millones de documentos, pues tienes que tener un lugar a donde esos documentos puedan ser accesibles a los periodistas de distintos países del mundo, con sus distintas capacidades y habilidades. Entonces, pues la plataforma que hemos creado, que también es open source, permite que uno la utilice como Google. O sea, que puedas buscar por palabras, que puedas hacer de las maneras más sencillas, que puedas filtrar y que se puedan comunicar remotamente, de nuevo, con diversas medidas de seguridad, pero que es realmente accesible a personas de todos los niveles y habilidades tecnológicas. All of these things, having your own servers, these large collaborations, video production, all these things cost a lot of money. Which, well, some of these things do, and it's been interesting because a lot of the panels, a lot of the speakers we've heard have been from commercial media, and here we have 3 folks who are working predominantly in the nonprofit space for investigative reporting. That's potentially some of the costliest type of journalism that there is out there. So how do you pay for all of this? What does sustainability look like for your organizations or for the work that you do, and how do you communicate that? How do you get the money that you need to do the work? Yo no tengo presupuesto, 0 centavos, 0. Ahorita ya eso va a cambiar, pero empecé pero en los últimos 3 años todo esto que hemos hecho lo hemos hecho con 0 centavos, literalmente. ¿Cómo? Alianzas. Cuando no hay plata hay alianzas. Entonces, por ejemplo, yo tengo una alianza con Enigma, que es una compañía, un startup aquí en Soho, que nos provee data así terabytes de data. O sea, yo le digo, páseme por favor el registro completo de compañías en Florida. Al minuto tengo un link y bajo todo el registro completo. Eso es colaborativo y sencillamente porque, bueno, tenemos otra alianza con, que eso fue también gracias a ICIJ, con Neo4j, que es una compañía de software, que es la que utilizamos para hacer el network analysis. Aquí está Manuel, que era uno de mis estudiantes y que terminó ganándose la beca de Neo4j, porque Neo4j es un software para mapear relaciones. Entonces, bueno, todo este entrenamiento que tuvimos en la escuela también fue gratis. Nos lo donaron, ¿por qué? Porque cuando publiquemos vamos a decir que usamos la tecnología de Neo4j, ya está. Después, con los medios de comunicación, nosotros no tenemos presupuesto, pero Univision, por ejemplo, con el caso de los cruceros, puso todos sus recursos, diseñadores, fotógrafos, periodistas, camarógrafos, o sea, para hacer ese gran paquete que fue producción enteramente de Univision. Nosotros no somos un publishing house, pero podemos hacer este tipo de alianzas y entonces, ¿para qué dinero? ¿Ves? I am working on a project with PBS. PBS approached me and said we'd like to do more investigative reporting on our air, and PBS NewsHour has an evening broadcast, 1 hour every night on national television, and they do 0 investigative reporting because they don't have the funding. They only have enough funding to do the day's news. And so they approached me to see if I could find stories that would be of interest to them and have a segment of the NewsHour on a weekly or bi-weekly or monthly basis that would be an investigative report, a deep dive. And I thought that was fantastic. We have now a venue to do some investigative reporting on US national television. And they said, oh, by the way, can you also come up with the funding? So I have an opportunity. Now I have to come up with the money to do the investigative reporting. And so part of what I do as an investigative reporting is I raise funds. I can't do investigative work without also knowing how to build alliances or how to raise money. I talk to funders on a regular basis. I attended the funding seminar here. I'm looking at where are my funders now. I've just put out a pitch for getting this money to do these investigative reports on PBS. I still don't have the funding. So if there's a funder out there, talk to me afterwards if this is something that you guys would want to fund. This is what I do. I mean, I go and I knock on doors and I look for money and I look for partnerships and I look for freebies and I look for ways to do it because it's expensive. You know, the news that I work in television generates stories every single day.
and they're 90-second hits. They do a story, they do 20, 30 stories on a half-hour broadcast, and they last 90 seconds. An investigative report might take me 6 months to get off the ground, and it's 10, 12 minutes on air. They don't know how to do that. They're not lined up to do that on broadcast TV. So I have to find ways to be a little bit more innovative. That's just the game. That's just the way it is. Sí, ese espíritu emprendedor es innegable y es imprescindible. Entonces, un poco resumiendo lo que hemos dicho, lo que han dicho acá los dos compañeros, es por un lado las fuentes tradicionales de fundaciones e individuos que puedan colaborar, y ahora además en este momento por la situación que se vive en Estados Unidos, creo que además quienes financian creo que están más dispuestos que nunca a financiar, entonces creo que hay que aprender quiénes son, sí, gracias a Trump, hay que saber quiénes son y hay que animarse a pedir ese dinero. También hacer fundraising online, nosotros hicimos ahora nuestra primera experiencia, fue fuera de un proyecto, o sea que no teníamos como esa zanahoria del proyecto, o sea, fue en un momento fuera del proyecto y así todo pudimos juntar, en 10 días juntamos $28,000, que quizás no sé si es tanto o no, quizás no es tanto, pero eso nos paga bastantes cosas, les puedo decir. Y lo tercero, de nuevo, cooptar los recursos de los medios de comunicación. Y la manera es llevarles historias, llevarles datos, llevarle información a los periodistas, a los seres humanos, cautivarlos y ahí cooptar entonces los presupuestos de los medios. Hablando de seres humanos, es lo más importante en una colaboración en serio, porque lo que decías ahora, que esto es muy caro, no es caro. Estamos viviendo el mundo más maravilloso de la historia en periodismo de investigación. Todo el software que usa ICIJ, excepto Linkurious, es open source. Todas las plataformas están basadas en, más o menos son como un Lego es un Lego de librerías open source, adaptadas para el uso de ICIJ. Todo el software que yo uso en las investigaciones también es open source, gratuito. Entonces, ya no hay que gastar plata. ¿Cuánto vale una computadora? Nada. O sea, entonces, ¿qué se necesita al final? Acceso a internet, una computadora, eso no es gran cosa. ¿Cuánto vale un servidor? ¿Alguien tiene una idea? Ahora resulta que Amazon tiene unos servidores AWS que son elásticos. Tú no se compra un servidor en 10 minutos en línea. Un servidor elástico significa que me van a cobrar como un taxi por lo que tenga ahí adentro. Entonces, entonces, si tengo mucha data me van a cobrar más, si reduzco la data me van a cobrar menos. Bueno, en resumidas cuentas, con $150 al año, usted puede tener un super servidor con 36 instancias, etcétera. ¿Cuánto es eso? Nada. Entonces, ¿qué es lo carísimo? Pagarle a la gente. Eso es lo que es carísimo, porque yo ahora para poder tener mis fellows necesito también, por primera vez en la vida, tuve que salir a buscar plata para poder pagarles a mis fellows que se quedaron investigando. Ese es el asunto es, y uno quiere tener a la mejor gente, entonces, y yo creo que hay mucha gente que ya lo entiende, ICIJ claramente le da prioridad a eso, a la gente, y no a los chunches, a las cosas, y entonces yo creo que al final sí, cómo conseguir dinero para poder sostener una operación con buenas personas y que obviamente hay una operación frijoles que atender, todo el mundo tiene que comer, entonces eso es importante. Perfecto. ¿Y preguntas? Gracias. En cuanto al consorcio, recuerdo muy bien que ya fue año y medio, algo así, cuando todo surgió al aire y al siguiente día o a los 2 días de que los papeles de Panamá salieron, ciertas preguntas empezaron a surgir como ¿dónde estaba el New York Times, por ejemplo? Porque no sé qué pasó con y de hecho no hubo ni, hasta donde yo, corríjame si estoy equivocado, pero no hubo uno de los grandes, pues, que y creo que no fue porque no fueron llamados para colaborar.
se puede pensar, tal vez yo he pensado en el consorcio como bueno, Uber ahorita está con una mala fama, pero vaya, que vino como dicen ahora, ¿no? Disrupt, a tronar el modelo y a destruir algo para crear algo más hermoso, digamos, ¿no? ¿Cree usted que eventualmente ese modelo se permee a los establecidos, a lugares como el Times, el Post o Der Spiegel o cosas por el estilo alrededor del mundo? Creo que el modelo ya, gracias por la pregunta, ya ha permeado, porque los papeles de Panamá salieron en el Guardian, salió en la BBC, salió en Le Monde y en Miami Herald, y creo que todos esos son considerados mainstream media, y también hemos trabajado con 60 Minutes en el pasado. Lo que pasa con los medios, con los periódicos en Estados Unidos, particularmente los que mencionaste como Washington Post y New York Times, es que, para ponerlo diplomáticamente, intentamos en el pasado trabajar con ellos y era demasiado laborioso. Había que poner tanta energía para convencerlos, para que confiaran, para que confiaran en sus pares internacionales y también para que confiaran en la data. Entonces fue realmente un poco difícil. Entonces cuando llegamos con los papeles de Panamá y estábamos hasta acá y con una responsabilidad tan grande, con poco tiempo, dijimos un poco lo que habíamos dicho al principio: ¿is it worth it? O sea, tenemos tiempo de lidiar con eso. Y entonces pues no los invitamos, esa es la realidad. O sea, no invitamos a los grandes diarios de Estados Unidos. Invitamos a McClatchy, invitamos a Miami Herald, que es parte de McClatchy, invitamos a Univision, invitamos a Fusion también, invitamos a gente que estaba dispuesta a colaborar, que estaba dispuesta a hacer el trabajo duro, a ser parte de un equipo, a tratar a todos como iguales, desde el medio más chiquito en África hasta la BBC, que es lo maravilloso de estas alianzas, donde todos somos los mismos y todos aprendemos de todos y nadie es jefe ni pisa a nadie, sino que todos se ayudan. Y bueno, luego de que se publicó, en eso empezaron a surgir las preguntas, porque el New York Times recibió mucha presión de sus lectores sobre por qué ellos no estaban leyendo estas historias en sus páginas. A partir de ahí empezaron conversaciones con ellos, hoy en día estamos trabajando con ellos. Ellos sacaron una historia de los papeles de Panamá excelente, o sea, después de que todos los medios habían estado metidos, ellos fueron y encontraron, o sea, también el New York Times tiene unas skills que ellos fueron y encontraron la historia que nadie había encontrado y la hicieron maravillosamente y la publicaron en primera página con más documentos que todos los que habían publicado antes. Entonces, bueno, hats off, y creo que están en camino a colaborar mucho más en el futuro. Yo personalmente tengo mucha esperanza de lo que veo, por lo menos con ese medio. I was very fortunate that my school had something called the Investigative Reporting Program attached to it, and there we got a few lessons on how to protect ourselves from local law enforcement and governments there. You all cross international borders and continents. How do you protect yourselves, your cell phones, your laptops, your documents, when you're sharing this information or just, crossing borders yourself? Bueno, lo que decía antes, la encriptación, hay todo, nosotros por ejemplo en la escuela ya ahora, como ya esto no es empezó orgánico, ahora estamos definiendo, justo la semana pasada terminamos de definir protocolos de manejo de data management, protocolos para manejo de datos, protocolos de comunicación con los medios de comunicación, protocolos de compartimentalización de la información, de accesos, o sea, todo eso que suena aburridísimo y el workflow y todo eso hay que hacerlo, porque si no, es la forma de protegernos. En ICIJ todos usamos Two-Factor Authentication, entonces el tema de la seguridad cibernética es crucial. Además tenemos un pacto de personas, porque esto no es solo de tecnología, es más de personas. Por ejemplo, cuando estábamos trabajando con Panama Papers, una de mis estudiantes le hackearon la computadora. Inmediatamente llamé a Marina, inmediatamente avisamos, desconectamos y desconectamos ese usuario y hay una contingencia inmediata de lo que sea. Se nos pierde un password o el teléfono, inmediatamente tenemos que avisar. O sea, todos estamos conscientes de que la protección es mutua también y que, por ejemplo,
si yo pongo en riesgo una investigación o una colaboración por bajar la guardia en los temas de seguridad, encriptación, no uso de herramientas, por ejemplo, Google Docs es muy problemático, pero todavía hay medios que siguen usando eso, entonces también es parte de la colaboración que estamos haciendo ahora. Tenemos que definir plataformas comunes para compartir información. Y entonces, ahora ya hay muchas cosas que se pueden hacer. Bueno, ustedes saben que hay Document Cloud, entonces uno puede compartir repositorios de datos y hay maneras de compartir bases de datos, no las suficientes que uno quisiera tener. Y casi todas las plataformas tienen two-factor authentication, que para los que no saben es, uno, por ejemplo, tienen el teléfono o cada 30 segundos te pone un código numérico y entonces es el que hay que meter para que, o sea, además del password, introduces ese código y entonces ya saben que yo soy yo. O sea, que si alguien te hackea y logra adivinar tu password o tiene tu password, además necesitaría tu teléfono con ese código para poder entrar a la cuenta. Entonces se pone una barrera mucho más. Sí, la otra protección que tenemos es que es parte de la maravilla que maravilla. Ahorita estoy trabajando un proyecto con un miembro de ICIJ en América Latina, que es decir, ni aunque yo tuviera todos los recursos para ir a ese país y hacer todo el reporteo, jamás en la vida, nunca voy a tener el conocimiento del entorno político, de todo, y además y las fuentes y cómo moverse y cómo ir a pedir. Es decir, estamos logrando cosas que ni el New York Times podría lograr porque no tienen a nadie en ese país, me explico. ¿Y por qué? Por colaborar. Entonces, y luego en seguridad también, en materia de seguridad, saber el ambiente antes de entrar a reportear todo eso es producto de la misma colaboración. Hola, me gustaría que hablaran un poquito sobre por qué es importante no hacer un trabajo de investigación solos. O sea, por qué es importante tener a alguien que te respalde para hacer un trabajo de investigación, porque incluye corrupción, o sea, implica corrupción, crimen organizado, etcétera, etcétera, y por qué es importante eso. Y la segunda pregunta, ¿qué le sugerirían a alguien, por ejemplo, la mayoría del trabajo de investigación que está haciendo en Latinoamérica son de medios pequeños que apostaron, se generaron pequeñas organizaciones y están haciendo ese tipo de trabajo de investigación muy fuerte y de gran impacto, por eso lo que tú decías de que se está haciendo un trabajo muy importante en Latinoamérica, la mayoría de medios pequeños. Pero ¿cómo convencer a una organización que no sea tan grande, por ejemplo, y decirle que es importante abrir una brecha o cómo darle esos primeros pasos para que puedan justamente apostarle a esto, que sí puede ser importante y de impacto para su propio medio, incluso para darle prestigio? Bueno, hay mucho de lo que hablar, pero yo voy a decir que una de las cosas que la colaboración vence es la censura y la autocensura. Y eso nosotros lo vimos muchísimo y muy claramente en los papeles de Panamá, cuando al principio, como nuevamente les entramos por la puerta de atrás y cuando quisieron acordar, estos dueños de medios estaban publicando historias que desvelaban o develaban la corrupción de todos sus aliados comerciales y políticos, y se agarraban, muchos de ellos sabemos por comentarios que se agarraban la cabeza diciendo en qué momento permitimos esto, pero ya era muy tarde, ya no lo podían parar. ¿Por qué no lo podían parar además? Porque todo el mundo estaba publicando lo mismo y porque el nombre del medio aparecía en la web de todos estos otros medios y ya pues tenían que seguir adelante. Hubo casos en América Latina, no voy a nombrar, pero hubo un caso muy particular en un país en el cual el periódico intentó parar la nota sobre los empresarios. Ellos dejaron salir las notas de los políticos, dejaron salir las notas de los traficantes, de otros corruptos, pero cuando llegaron a los empresarios ahí pusieron el parate porque dijeron, no, estos son todos nuestros anunciantes, son nuestros amigos, están en nuestro directorio. Y ahí entonces lo que nosotros hicimos fue hacerles saber a los dueños de los medios que en 2 semanas íbamos a dejar entrar a otros medios de ese país a los papeles de Panamá y que ellos tenían 7 días para terminar de publicar lo que fueran a publicar y que lo que no publicaran, pues iban a publicar la competencia. Y al otro día se liberó, y era un poco esa fue una estrategia para lidiar con esta nota de los empresarios, que al otro día se publicó, al otro día de que ellos supieron que la competencia. Entonces, en ese sentido, creo que las colaboraciones protegen a los periodistas,
y protegen a la historia, protegen a la verdad, porque puedes tapar con un dedo, pero luego esto es como un monstruo de 1000 cabezas. ¿Cómo cortas todas esas cabezas? Imposible, nos supera a todos, y eso es una maravilla, que ninguno, ni ICIJ ni nadie pueda parar una historia así. Y eso va para el riesgo también, se diluye el riesgo porque estamos todos juntos. Entonces publicamos juntos, estamos trabajando juntos. Entonces imagínense, por ejemplo, ahora es un momento donde si un medio de comunicación quiere invertir un montón de plata investigando a Trump, por ejemplo, y la tienen, aún así uno no solo no debería investigar a Trump solo, sino que no, porque porque es que imagínense que estamos hablando del presidente de este país. Entonces, imagínense que ese es el cálculo donde uno dice, bueno, es perfecto para que hubiera colaboración casualmente, porque se diluye el riesgo. Entonces, eso es otra cosa. Y lo otro que preguntabas de cómo convencer, perdonen el ejemplo, pero ustedes han visto cómo hacen los dealers para ser adictos de la heroína. O sea, le dan la primera probadita de gratis, le dan la segunda y la tercera, y ya para la cuarta ya el adicto llega así, desesperado, ¿verdad? Yo así es como hago con los editores. Entonces yo les doy la probadita gratis, la primera, la segunda. Bueno, así empezamos haciendo investigación en el periódico donde yo trabajaba, en Costa Rica. No era como que me la pedían, sino que en el tiempo libre uno trabajaba, después llegaba y lo sacaba debajo de la manga, mira, tengo esto. Y ya después los editores van a volver a tu escritorio y te van a decir, no tiene más de eso. Entonces yo, el ejemplo del adicto de la heroína, así es lo mismo. Creo que con la colaboración, la mejor forma no es convenciendo a nadie, sino mostrando un ejemplo. Entonces, con un proyecto piloto, así calladitos, empieza uno, lo trabaja, sale y dice, mira qué bien. Y así se puede continuar. Pero también convencerlos de que el periodismo de investigación, además de hacer, lo hacemos por lo moral, o sea, de ser una misión moral en cierto modo, también we can make the case, it's a business case. O sea, it's not just a moral case, it's a business case. Y lo van a ver en el tráfico, y lo van a ver en el prestigio. En los papeles de Panamá hicimos una encuesta, el 25% de los medios que participaron reportaron tráfico histórico, o sea, record breaking, de toda la historia de su medio con esa historia. Y el 80% tráfico mucho más que lo usual. Quizás no record breaking, pero mucho más que lo usual. A los empresarios de última eso es lo que los convence, pues muéstrele esa información y quizás le entra por ese lado. Hola, en el interés de precisamente el desafío que ustedes plantean, que tiene que ver con cómo mejorar y cómo aumentar el periodismo investigativo. He notado dos cosas que ustedes han dicho principalmente, lo que tiene que ver con financiamiento y lo que tiene que ver con la difusión, la distribución del material. Pero no estoy tan seguro hasta qué punto eso lo coarta. El financiamiento, claramente, es muy difícil conseguir dinero para poder enviar un equipo de prensa que va a estar abocado durante quizá meses a hacer una sola historia y poder pagar esos sueldos. Pero en el caso de la difusión, hay casos en los cuales se puede llegar a la gente, pero creo que ahí hace falta más una conexión con las audiencias. Por ejemplo, nosotros tenemos en mi medio tenemos una asociación con la Deutsche Welle que hace mucho periodismo investigativo, pero es otro mundo para Chile. E incluso lo que decía Yanina hace poco con respecto a los temas de inmigración, que son muy interesantes y son muy poderosos, y yo lo siento mucho personalmente porque mi señora es salvadoreña, pero en Chile prácticamente no tienen interés. Y mi señora me dice, ustedes los chilenos parece que no les preocupa lo que pasa acá con la inmigración. Y la verdad es que no, si estamos allá en la Antártida al lado de los pingüinos, no tenemos prácticamente ninguna cercanía con lo que pasa acá. Y eso lo hemos visto interiormente con un equipo de investigación que formamos el año pasado dentro de mi medio, que le fue muy bien, que incluso uno de los periodistas ganó un premio nacional. Pero, por ejemplo, lanzamos una serie de investigaciones sobre problemas de salud y de instituciones de salud que no tuvo mucho impacto con la gente porque no eran capaces de entenderlo en cómo salían. Pero lanzamos otro reportaje que tenía que ver con
los precios de los peajes que se pagaban en autopistas privadas y cuántas autopistas estatales se habrían podido construir con ese dinero, y fue una de las noticias más leídas durante toda la semana porque la gente conectó inmediatamente con el dinero que ellos gastaban. Entonces, me hace recordar también lo que pasa con CIPER, que de seguro es un medio que ustedes conocen, y que yo, respetando mucho el trabajo de ellos, suelo decir que CIPER hace el mejor periodismo que nadie lee, porque en el formato extenso e increíblemente largo, al final se necesita de un ecosistema con los otros medios para que ellos recojan la noticia y para que puedan pasarlo a un formato más digerible y ahí haga un impacto. Y lo último que quería decir para terminar, también hay un tema que, si me disculpan la expresión, tiene que ver con arrogancia del periodista investigativo. Y lo que voy a contar con una anécdota de aquí de Estados Unidos. Hace un año me tocó conocer sí, solamente breve, sí, que me invitaron a conocer el Tampa Bay News. Ustedes sabrán que es un medio que hace muy buenas investigaciones. Y el periodista que nos guió nos mostró lo que había hecho, las investigaciones que hacen y cuánto tardan en hacerlas. Y una de las cosas que nos dijo es, no sé de dónde los fundadores del medio sacan dinero para poder financiarlo. Y luego nos dio un tour por el resto, nos presentó a los editores, a los periodistas, y pasó a un lugar donde había una chica con unas orejitas de Minnie Mouse y unos afiches de películas, y nos dijo, y esta es la sección de entretenimiento, y pasamos de largo. Y probablemente él no sabía que gran parte del dinero que se ocupaba para poder financiar esas investigaciones salía de esa parte. Entonces, resumiendo, creo que también hay que colaborar en hacer un ecosistema entre todo lo que es el periodismo, no solamente la parte de investigación, sino que las otras áreas, y el poder conectar mejor con las audiencias. Gracias. Sí, me pregunto, cuando decías que en la historia de salud que la gente no la entendió, o sea, ¿la gente no la entendió o no lograron ustedes transmitirla de la manera que ayudara, de manera como sí lo hicieron con las autopistas, quizás con el tema de salud? Porque yo raramente culpo al lector. Generalmente somos nosotros los que no logramos. Tenemos la culpa, sí. Exacto. Sí, y creo que, sí, y particularmente en investigación voy a decir un mea culpa así grande. En investigación es que ya de por sí es bien complicado probar el hecho, documentarlo y probarlo, entonces nos quedamos ahí y publicamos. Y entonces por eso la pieza es, por ejemplo, yo uso el ejemplo mío de mea culpa es cuando nosotros estábamos investigando a dos expresidentes de Costa Rica, ya la investigación era complicadísima. Entonces descubrimos lo que había pasado y los sobornos y tal, y se publicó. Al tiempo ya me pongo a pensar, esto no lo hicimos bien, o sea, nunca llegamos a decir por qué eso importa. A la gente ya la corrupción está hasta aquí. Y entonces el problema es que no conectamos con las víctimas. ¿Por qué es que importa que reciban estos sobornos? ¿Por qué? Porque entonces hicieron más caro la compra de estos equipos y eso hizo que además compraran unos equipos que no se necesitaban. Y finalmente terminé haciendo la conexión. Resulta que los hospitales y clínicas del país habían pedido, por ejemplo, una clínica en una zona indígena pidió incubadoras. Eso es todo lo que querían, porque se mueren los chiquitos cuando nacen. Querían incubadoras, pero por la corrupción compraron unos equipos de rayos X en C, porque de ahí podían obtener más comisión. Entonces resulta que al final me fui al sitio a buscar cómo se llama el chiquito que se murió después de que, en vez de mandar la incubadora, les mandaron un rayos X en C que está empolvándose porque nadie lo sabía usar. Entonces, esa parte del reporteo que yo no hice en el momento es la que nos falta a los periodistas de investigación, que es decir, bueno, ¿y por qué me importa todo esto? ¿En qué me afecta? And it sounds like that's the question of what's the impact of all of this work, which we know it has much, and sounds like that engagement, distribution strategies, and impact could be where we pick up next year with this conversation, perhaps. But thank you all so much. Thank you so much. Muchas gracias.